expectativas a aprender más, a conocer acerca de, sí, de educación más apropiada para las regiones. He trabajado en colegios en Colombia que son muy distintas, que nada que ver, como para los élites, y me parece mucho más mi estilo y mucho más interesante ver eso, que es una educación que es como formada por la gente de la comunidad, la zona en que está la gente, y sí, eso es lo que me interesa. Me gustaría conocer las experiencias pedagógicas que han tenido en distintos procesos que se han ido acompañando, y también cómo esta manera de cómo dialoga lo intercultural con distintas prácticas comunitarias, y cómo pues desde estos procesos pedagógicos se pueden acompañar en distintos temas, desde los saberes locales, pero también en este diálogo con otros saberes y esas aperturas que hay. Entonces un poco también conocer como procesos que se han llevado en distintos lados, pero que al final pues cuando se conectan todos esos puntos pues hay juntanza. Bueno, pues para todos, mi nombre es Gregoria Costa, vengo de La Pedrera, de una asociación llamada IPEA del Bajo Río Caquetá. Somos profes de allá, pues yo principalmente llevo 5 años trabajando, entonces pues venimos al foro con el fin de aprender de los demás y compartir pues lo que tenemos hecho nosotros en nuestro territorio con nuestros estudiantes. Buenos días, mi nombre es Claudia Lorena Figueroa, vengo de Solano, Caquetá, soy del pueblo Coreguaje del Caquetá y vengo a compartir enseñanzas y aprendizajes desde nuestro territorio, de nuestros espacios tradicionales, de nuestros espacios propios. Muchas gracias. Mi nombre es Onasio Izquierdo, soy dinamizador pedagógico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muy contento con la expectativa de poder compartir experiencias sobre la educación de nuestro territorio, y esperemos pues, que podamos compartir esas experiencias de ese proceso pedagógico que llevamos desde nuestros territorios. Mi nombre es John Jairo Novoa Rodríguez, vengo del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, con grandes expectativas para este foro, precisamente para poder visibilizar las acciones que se hacen desde Montes de María y también conocer las otras experiencias a nivel nacional. Creo que el territorio, la educación, el campesino, la alimentación son fundamentales para poder recrear la política, no solo desde la educación ambiental, sino también desde el poder transformador, que es la educación misma, porque es un elemento movilizador en este momento para la transformación social. Bueno, Luis Antonio Valencia Ocampo, desde Cartagena del Chairá, Caquetá, el área rural. Con grandes expectativas acá en este foro, presentar esas experiencias significativas que muchas veces no se dan a conocer a nivel nacional, cómo las podemos visibilizar, y que en estos territorios hay gente comprometida con la educación ambiental y territorializada, construida desde las bases sociales, con las mismas comunidades, y que le apostamos a la conservación del ambiente y del chiribiquete. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Piranga Bautista, soy docente de Jericó González del municipio Solano Caquetá. En este foro pues venimos a participar, mostrar también algunos detalles, tejidos del pueblo coreguaje, y también vamos a mostrar sobre el tema de parte de educación, cómo estamos nosotros trabajando como pueblo. Entonces queremos mostrar eso en la exposición aquí en ese escenario. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, bienvenidos al foro Conversaciones Interculturales, Desafíos y Propuestas para la Educación Territorializada, organizado por la Fundación Tropemos Colombia y el área de investigación de procesos sociales, territorio y medio ambiente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Para iniciar tendremos unas palabras de bienvenida de la decana de la facultad, Merly Díaz. Entonces es un placer poder contar con este espacio para poder compartir entre los diversos territorios sobre la educación
territorializada. Este aspecto es realmente importante, poder traer las comunidades, las poblaciones, los territorios que converjan en el espacio de la Universidad de Externado y alrededor de la fundación en este tema que definitivamente pues va a aportar a la política pública del país, y ese es el objetivo principal, lograr esa transformación social, cultural, ambiental, y en el aspecto de educación poder transformar esos espacios y poder aportar, pues es bastante beneficioso. Para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas siempre será un placer poder contar con este tipo de temas que se desarrollen alrededor de la academia y que puedan fundamentar o fortalecer esa esencia propia de la facultad, que es encontrarnos entre distintas disciplinas y entre distintas poblaciones para hablar lo que realmente ocurre alrededor de la educación, alrededor de la realidad social que se puede dar, y con eso contribuir a ese espacio o a ese puntico de arena que puede aportar a esa gran transformación social que es nuestro objetivo principal como facultad y como Universidad de Externado de Colombia. Con Topenvoz y con el apoyo de Niatero hemos venido profundizando los aspectos que tienen que ver con la educación. Y ahí sí que hay que irse bien atrás. Aquí está la señora decana, pero yo soy el decanas, porque ya llevamos más de 40 y piquito de años abordando el tema también desde Topenvoz. La primera vez que llegamos con Clara al Mirití, arriba en el Mirití, nos encontramos con un abuelo que lo primero que nos dice de inmediato fue: ese mi hijo mayor no aprendió nada porque fue al internado. De pronto hubiera venido al externado hubiera sido distinto, ¿no? Pero mi hijo menor, que sí se quedó conmigo, ese sí sabe todo. Empieza con un debate hace más de 40 años. Cuando la educación es tan fundamental que crea territorio y crea poblamiento. Las comunidades actuales en la Amazonia se formaron, sobre todo las indígenas, por tener a los hijos cerca de la educación, cerca de los internados, y ahí empezaron los poblamientos. Entonces, el papel de la educación es fundamental. Con la Fundación Gaia nos encargamos de coordinar una propuesta de educación que era la formación a los maestros, ¿cómo se llamaba? El curso de profesionalización. Entonces, otra vez, educación no era tanto la educación propia como la profesionalización para la educación casi formal que dependía de los internados, la educación contratada y todos esos debates que se dieron para que la educación quedara en manos de los indígenas. Entonces hemos paseado por toda una cantidad de instancias de educación. Las experiencias pedagógicas sean participativas, no predefinidas. No predefinidas quiere decir que no hacemos planes ni anticipamos el acto cognitivo necesariamente, sino que esas experiencias se van construyendo en un ejercicio, digamos, emergente, dialéctico, conversado, donde muchas veces hay éxito, pero otras veces no lo hay, ¿no? O sea, es como este ejercicio también como de dejar que fluya esta experiencia pedagógica y sobre todo que cuente con una participación auténtica. Estamos planteando la inclusión intercultural del territorio y del conocimiento local en todos los procesos de innovación pedagógica que desarrollan los docentes. Entonces es esta pedagogía territorializada donde la innovación es una innovación, digamos, que viene de ese vínculo con el territorio. Pensar cómo desde Topenvoz hemos venido durante muchos años construyendo este acompañamiento y qué aprendizajes deja este acompañamiento, un poco para compartir desde allí estos aprendizajes y abrir o digamos generar como un abrebocas a lo que viene en el panel. Esta diapositiva la preparé pensando un poco los materiales que vieron en la entrada, son estos mismos, y un poco para mostrarles cómo la sistematización de experiencias que hacen los docentes terminan además en unos textos en donde aparecen, digamos, su voz, son textos de autoría de los docentes y las docentes, y son experiencias que los docentes han seleccionado como experiencias significativas, con unas, como ya decía, con unas reflexiones pedagógicas. Y todo comenzó entrando de vacaciones de mitad de año del año 2018, cuando un niño se dio cuenta que en el salón de clase había un nido. Uno por uno fuimos mirando y nos dimos cuenta que habían 3 huevitos de color blanco y café. Empezaron a surgir interrogantes. ¿Y quién es la mamá?
¿Y por qué hizo el nido en nuestro salón? Pero los nidos los hacen en los árboles, no en un salón de clase. Por supuesto, las respuestas no se hicieron esperar. Mientras uno decía que había visto la pajarita, el otro comentaba que tocaba estar calladitos para que la pajarita viniera y los calentara. Lo cierto es que los niños veían que la pajarita salía del nido cuando abríamos el salón por la mañana o llegando del descanso. Un maravilloso día, la sorpresa más hermosa fue ver que 2 de los huevitos habían reventado. Y ahí, a la vista de todos, estaban sin plumitas y con los ojos cerrados. Tuvimos, pues, en primer lugar, un acompañamiento en el aula por parte del equipo de Tropenbos, en los cuales se tuvo el direccionamiento, el acompañamiento para así fortalecer ese aprendizaje, pues, que estaban adquiriendo nuestros estudiantes en cada una de las aulas. Además, tuvimos laboratorios creativos en los cuales los profes de IPEA, que somos más o menos 23, con los profes de Tropenbos, creamos esos espacios con el fin de plantear, de construir nuevas expectativas de trabajos y de esa forma llevarlas al aula. También tuvimos intercambios de experiencias en los cuales se pudieron ver reflejados los avances, las fortalezas y por ende las dificultades que se pudieron tener. Soy Core Wadu Paín, gente guiva, Cineguica. Soy del municipio Solano Caquetá y en este momento pues acompañé de Claudia Lorena Figueroa. En este momento pues vamos a explicar sobre los temas pues que se realizó en la institución indígena Coreguaje. Para nosotros pues siempre el territorio es la universidad, siempre nacemos de esa parte, la educación. Todos los días hacemos las prácticas de diferentes áreas, cada paso es para nosotros significante. En cada paso que nosotros damos es como trabajar en matemáticas. Bueno, en la educación propia, el pueblo coreguaje se basa en 3 pilares. Los principios: escuchar, observar y practicar. Bueno, en los conocimientos, para poder tener conocimientos, debemos de estar acompañados los sabedores, sabedoras. En escuchar, en esa habilidad se crean unos espacios, como dice, de compartir. Ahí es donde un abuelo o una abuela se comparte historias. A través de escucha, los niños jóvenes aprenden. En la observación, en esa habilidad pues se observan diferentes tejidos, cerámica, lo que hacen los mayores, se practica. Después de observar se practica. En eso observar es de manera directa, no es una imagen, no es un video, sino de manera directa, de frente a frente con un abuelo o con una abuela. En practicar, después de haber pasado de escuchar, de observar, el niño ahí aprende, ya demuestra lo que haya aprendido, ya practica. En los tejidos, en los conocimientos y la educación, nosotros aprendemos en diferentes espacios, los propios, ya sea en la chagra, en montañas, en ríos. Esos son nuestros espacios de aprendizaje. Porque allí pues está el equilibrio de muchas cosas y le hacemos pagamento. Allí pues también, ustedes saben mucho de historia, que es el pico más alto de Colombia, cercano al mar. Y para nosotros pues dentro de nuestra cosmovisión, toda persona que muere y está a paz y salvo con la naturaleza, llega a ese lugar. El que cuida el medio ambiente, el que ama la paz, va a llegar a ese lugar después que se vaya a descansar. Para los hermanitos menores, obviamente, pues tiene un significado, no saben pues que es el pico Colón,
pero para nosotros no es codón, sino se llama chundo. Aquí podemos ver también, esos son puntos de la línea negra. Creo que muchos han escuchado que la Sierra Nevada está delimitada por una línea negra. Cuando los chicos son interrogados no por lo que no saben, sino por lo que saben en términos de su cultura y de su relación con el territorio, si eso produce una mejor salud mental cuando el estudiante indígena, frente a la invasión, por ejemplo, cultural que proviene de los medios contemporáneos de comunicación con el afuera, ayuda esa conciencia del propio valor e identidad cultural para tener buena salud mental. ¿No? Escuchando aquí, ¿cómo que llama? Esperanza. Esa es la esperanza de nosotros, ¿no? Bueno, en esa parte pues quiero compartir como pueblo, ¿no? La verdad pues en los territorios donde se vive es natural, donde es la cacería, la pesca, ¿no? Y es muy distinto acá al pueblo, porque acá nosotros consumimos enlatado. Entonces a veces pues atrae muchos químicos y a veces nosotros no nos damos cuenta, nos aceleran en la vida. A veces pues nosotros acá con canitas, ¿cierto? Entonces nos activa todo eso, envejecer más rápido. En cambio nosotros pues en el pueblo, digamos en el territorio, nuestros abuelos vivían 110, 150 años, ¿cierto? Y sin cáncer. Perdón, ¿no? Sí, de esa forma es que nosotros como pueblo pues representamos, miren, somos negritos, ¿cierto? Y a la vez, en esta parte de la alimentación, siempre se cosecha allá, es natural. El pueblo coriguayo en este momento tiene 150 especies naturales. Cuando pasó la pandemia, nosotros ni nos dimos cuenta. Pasó. Porque ahí hay un banco de, digamos, de alimentos y a la vez es medicinal. Y en ese momento pues las células son más fuertes. Pero si nosotros llegamos acá pues es duro, yo digo también como esta mañana con ese frío, uy, no, temblamos nosotros, sufrimos también, ¿no? Pero ahí estamos en adaptación. Y en parte del conflicto, en el municipio Solano siempre nosotros manejamos nuestras legislaciones, tenemos nuestros comités, tenemos la organización que nos representa ya a nivel local, nacional. Entonces, de esa forma vivimos nosotros. Y dentro de eso, pues siempre un grupo que llega, ¿no? Estos son, pero con buen diálogo se puede llegar a muchas cosas. Por eso en el territorio no se ha ingresado ninguno. Porque uno demuestra las normas, cómo estamos nosotros como pueblo. Si nos siguen esforzando, pues, ¿a dónde vamos a quedar nosotros como pueblos indígenas? Si nos llevan los muchachos, entonces la mejor parte es la formación, brindar ese espacio. Qué bonito sería, ¿no?, en los municipios más cercanos ubicar una universidad para que los estudiantes puedan acceder, crecer, yo digo, siempre defendiendo como pueblo colombiano. Yo no divido, ¿cierto? Y a la vez pues los que viven en la ciudad no tienen la culpa, ¿sí? Porque aquí hay una mezcla, todos somos indígenas, los que vivimos en Colombia, es una mezcla. Algunos son hoy rasgaditos, ya es cruzado con chino, ¿sí? Y acá como ya es cruzadita de europeo,
Bien, entonces pues hay diferentes tamaños, ¿no? Sí, en cada pueblo vive de esa forma, ¿no? Y dentro de eso pues quería también compartir al compañero cómo estamos en la mesa, ¿no? Como educación. En esta parte pues cada asociación tiene su líder que representa y demuestra las necesidades, ¿no? Pero hace 15 días pues ya como mesa se está convirtiendo ya directamente en los territorios, ¿cierto? Se está viendo la necesidad, bueno, en cada pueblo, bueno, en cada departamento, cada municipio, ¿qué necesidad hay? A veces los líderes pues no llegan hasta allá los que están encargados, ¿no? Entonces, lo más viable, yo digo, es directamente estar o con la organización o cada sede explicando esas necesidades. Ahí sí se puede construir. Los que fuimos educados en la educación occidental tradicional, pues estamos llamados a desintoxicarnos de un montón de cosas si queremos que la vida continúe en el planeta tal cual la conocemos para las generaciones venideras. Y eso implica tener una capacidad de aprender de otros que no están presentes en el currículo mayoritario, porque el currículo es racista en Colombia. Entonces yo siempre me he preguntado por qué la educación intercultural siempre se queda entonces que los coreguajes aprendan de los sionas y de los cofanes y de los yanaconas, y entonces la gente afro está haciendo también sus proyectos etnoeducativos con el río y demás, pero ¿por qué no le damos la vuelta a la cosa, al diálogo? ¿Por qué no somos nosotros, nosotras, los educados en aulas, en la ciudad, aparentemente desconectada del territorio, aunque también es un territorio, pero luego no somos nosotros los que tenemos que hacernos esa pregunta? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que desaprender? Y aquí al mayor que viene de la sierra, mi pregunta cuando habló de los cerros de aquí de Bogotá, y dices que el corazón de Bogotá, pues pucha, los que nacimos aquí en Bogotá y las que nacimos, ¿sabemos a qué se estaba refiriendo cuando dice el corazón de Bogotá? ¿Acaso son los cerros orientales y la memoria del agua que está allá? Entonces son un montón de preguntas, y es cómo hacemos posible estos diálogos para que nosotros aprendamos y que la educación intercultural no se quede en una cosa como si la Amazonía no tuviera nada que ver con esta montaña que está aquí y que nos recibe hoy en esta conversación. Esa es una pregunta que yo, o sea, muchos años escuchando mucha gente y aprendiendo, y a mí me gustaría que esas transformaciones que yo he vivido pues puedan ser una cosa que sea masiva en las escuelas, porque eso es construir paz, eso es educar para la paz, es comprender que hay otras formas de entender los sentidos de la vida y de estar, en fin. Probablemente hay algo en la naturaleza que nos da paz, y cuando, en el caso mío, que he tenido la oportunidad de siempre desarrollar mi práctica pedagógica en el área rural, hay un comparativo enorme, a pesar de que Choachino es un pueblo muy grande y se vive vida de pueblo mucho más tranquilo que en una ciudad. Hay mucha más tranquilidad en el área rural, los niños, los padres de familia, hay, digamos, más espacios de diálogo, más resistencia hacia ir un padre de familia al colegio a hacer un reclamo de una manera muy tajante, que es lo que se da hoy en día, ¿no? La gente llega reclamando sus derechos sin haber pensado si yo cumplí mis deberes. Y yo pienso que el estar en ese entorno de naturaleza, así no lo sepan, porque hay mucha gente que está en el entorno rural y no valora esa riqueza que tiene hasta que llega alguien de fuera y le dice, oye, qué chévere usted aquí donde vive. Y yo creo que esa valoración del entorno rural donde se vive se dio mucho más después de la pandemia. Todo el mundo quería conectar con la naturaleza, todo el mundo quería coger para el campo, todo el mundo quería irse a alquilar una finca, y ahí volvimos como a decir, oye, esto es lo que nos da paz, lo interesante. Hay gente que regresó a la ciudad, pero ya tiene más conexión, aunque sea los fines de semana. Entonces, de por sí, yo creo que hay una salud mental mucho mejor en el área rural, que entonces, por lo tanto, se permea en la educación.
yo diría que mientras a mí no me obliguen, yo de ahí no me voy hasta que no pueda terminar mi labor educativa. Yo soy convencido de que la deforestación se frena partiendo desde la educación, desde las escuelas. Y el gobierno nacional tiene una apuesta de pasar de núcleos de deforestación a núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. ¿Eso qué es? Eso hay que enseñarlo allá en el territorio, hay que enseñarlo en las escuelas, ¿qué es? Y por eso cuando se habla de un aprovechamiento forestal, de un plan de manejo forestal, que una UCA, unidad de corte anual, que es a 30 años, si se empezó en el primer año, dentro de 30 años, ¿quiénes son los que van a continuar? Son esos niños que están allá, pero hay que empezar a formarlos desde las escuelas. Soy convencido de eso. Claro, en los territorios de donde venimos la mayoría de nosotros hay una configuración de la guerra y el conflicto armado se ha agudizado, pero yo pienso que es la educación la que va a transformar y la que previene la deforestación, pero también ayuda a contribuir a la paz total y a la paz con la naturaleza en los territorios, porque muchas veces no se ve un reclutamiento forzado de los grupos armados, más bien se ve una falta de oportunidad de muchos jóvenes que no pueden ir a la escuela, que no hay oportunidades en esos territorios, no ven otra oportunidad y la única oportunidad que ven es llegar allá, a los grupos armados. Pero desde que se brinde esa oportunidad, por eso las escuelas deben de convertirse en allá, no solamente en la enseñanza de esa educación propia, construida desde los territorios, sino también centros literarios, centros artísticos, culturales, deportivos, que sea integral la educación. Tiene que ser así y tiene que brindar esas oportunidades. Por eso decía, cuando Guardianes de la Selva y Forjadores de Paz, que fue el primer Prize en Monserrate del Caguán, se hablaba era de que desde las escuelas se forja la paz, se construye la paz. Es para evitar que lleguen los niños a la guerra. Qué bonito haber escuchado estas experiencias sobre el proceso de educación en los territorios. Lástima el tiempo. Nosotros como comunidades indígenas podemos hablar horas y horas y días en nuestros mambeaderos, masticando coca, pero lástima que la academia nos tenga que limitar ese tiempo y que todos ustedes en estos espacios pueden aprender de las dinámicas, de los usos y costumbres que tenemos nosotros las comunidades indígenas, ¿verdad? Frente a eso, quiero pues más que todo es como recalcar ese esfuerzo que han tenido nuestros dinamizadoras y dinamizadoras de las diferentes comunidades indígenas que han venido resistiendo a esos modelos pedagógicos occidentales, ¿cierto?, que aún permean en nuestros territorios. Y precisamente nuestros mayores y nuestras mayoras se han levantado en ese ejercicio de resistencia para construir el CEIP, el sistema de educación propia que ya han hablado nuestros dinamizadores, nuestro mayor acá, y que eso nos permite erradicar esos modelos y seguir perviviendo como comunidades indígenas en nuestros territorios, porque cada vez más nuestros territorios siguen invadiéndose por cosas externas y que día tras día venimos perdiendo nuestra identidad, ¿cierto? Entonces, ese sistema ha venido con varios obstáculos, varias problemáticas, ¿verdad? Una de esas, como ya lo comenté, esos modelos educativos occidentales, pero que hoy en día ya venimos caminando ese modelo y que ahora en la mesa permanente de concertación se viene peleando para que se reglamente ese sistema. Y al reglamentarlo, ¿qué podemos hacer nosotros de las comunidades indígenas? Poder, lo que decía ya el compañero dinamizador, crear nuestros propios currículos a través de nuestros usos y costumbres, ¿cierto? Por ejemplo, la Universidad Indígena en el Cauca, ellos no hablan de pregrado, sino que hablan de tejidos. Entonces, podemos trasladar eso a nuestras comunidades y no hablemos de currículos, sino de tejidos, que hablemos de canastos, que hablemos de tulpas, y que a partir de eso podemos ir caminando esos modelos propios para que nuestras generaciones que vienen caminando a nuestro lado, no atrás sino a nuestro lado, sigan fortaleciendo y revitalizando esa identidad indígena.
caso que la gran mayoría lo conocen, lo han visto de cerca, pero es en la investigación propia y en la transmisión de saberes intergeneracional sobre el bosque. Desde hace unos años tenemos un gran vacío en la transmisión de conocimiento local, de los saberes de los ancianos o de los mayores con los jóvenes, y uno de ellos está relacionado con el conocimiento de los árboles del bosque. Y para nosotros pues es toda una maravilla ver que los conocedores tradicionales recitan hasta 1000 y más especies de memoria y las tienen en sus sistemas de clasificación, los conocen, los usan y los han cuidado. Pero las generaciones jóvenes no tienen ya este conocimiento. ¿Y por qué se ha perdido tanto? ¿Por qué de miles se pasa a que ya los jóvenes conocen 15, 20 especies de árboles bien y los demás no los conocen? Ese distanciamiento no está nada bien. Y pues teníamos la grata experiencia de haber trabajado con conocedores de lado y lado. Entonces teníamos conocedores del mundo occidental y teníamos conocedores tradicionales, y con ese diálogo pues y con esa combinación de saberes pues se ha llegado a casos muy interesantes. El bosque amazónico tiene en una sola hectárea, por lo menos con los levantamientos de vegetación que se han hecho, mínimo 139 especies de árboles maderables, no más de 10 centímetros de diámetro, pero maderables, no hierbas y otras plantas. Y 139 en una hectárea, pues ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con ellos? Ni lo conocemos. Entonces partimos de ese saber que ya tenían los conocedores, que además enseñaron a dibujar. Y esto la llamamos nosotros la caja de la hectárea. Aquí cabe una hectárea. Y tenemos los dibujos porque casi no lo conocemos. Sabemos que hay deforestación en la Amazonia. Sabemos que cada año se pierden que 200.000 hectáreas, que 230.000, que 170, que 150, que bajó a 135, pero no sabemos qué es lo que estamos perdiendo. Y en una sola hectárea pues tenemos esto, y además es para que lo miren, vayan pasando y mirando. Y estos dibujos ya fueron hechos por los jóvenes, los abuelos, y sobre todo uno de los abuelos conocedores, don Abel Rodríguez, dibujó de memoria en Bogotá los árboles. ¿Y quién puede dibujar más de 100 árboles de memoria si no es porque los conoce y casi que habla con ellos? Pues esa maravilla que teníamos, pues no está reflejada en el conocimiento de los jóvenes hoy. Por eso se generan estos materiales. Entonces es buscar nuevas formas de transmisión del conocimiento, así como vieron con los jóvenes y con los cantos, pues entonces toca utilizar los espacios educativos para poder proyectar estos saberes. Y con estos materiales, pues se espera que se vaya conociendo mucho más del mundo de los árboles. Y nosotros conocemos tanto el bosque, y como lo conocemos tanto, lo respetamos tanto, que aquí está la otra hectárea. Esa es la misma hectárea de amazónico, de bosque amazónico, pero lo convertimos en pasto y le ponemos media vaca. Y eso es en lo que convertimos la hectárea con toda esa diversidad, la convertimos en... Y tenemos y promovemos la cultura de la vaca. Pues tenemos que promover la cultura del bosque, porque seguramente en alguna de esas especies hay posibilidades de uso, manejo, transformación, generación de bienestar y generación de ingresos. Y con eso es con lo que estamos elaborando materiales de soporte. Esos dibujos se hicieron primero por los conocedores, los jóvenes algunos, pero ya están llegando a niveles de detalle muy grandes. Entonces conocer el árbol y sus características y sus dinámicas
pues es una maravilla, y estos ya son dibujos de los jóvenes. Y estos son la base para poder hacer esos ahí ya no hay dibujos de los mayores. En las cajitas ya son solo dibujos de los jóvenes. Y pues claro, ese acercamiento también es con una altísima estética y es una maravilla. Y un solo árbol amazónico pues tiene una cantidad de relaciones ecológicas. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de la raíz, del tallo, de la corona, de las flores, del fruto? Pues son una enorme diversidad de relaciones. Solamente con la fauna que hay en el suelo y la microfauna del suelo y todas las bacterias, hongos, micorrizas, pues puede haber 150. Y no las conocemos ni sabemos eso. Creemos que el micorrizas es un mico que se ríe, pero no. Entonces que los jóvenes empiecen a abordar este tema y que se empiece a abordar desde la escuela ha sido fundamental, pero también para el diálogo con nosotros, que nos enseñen. Nosotros en la ciudad no vemos esa diversidad de árboles. Pues si tenemos un sitio en donde por lo menos la podemos observar alguna vez y en donde se puede hacer un diálogo de saberes con los jóvenes indígenas que están en la ciudad, pues eso es una maravilla. Y además, poder tener esas relaciones cuando uno las conoce. En el tronco pues hay una cantidad de insectos, hay una cantidad de plantas, musgos, líquenes, helechos que se pegan, y briófitos que se pegan a los troncos. Y en la corona de los árboles pues en mil relaciones. Es tan increíble que solo con insectos, uno dice, ¿cuántos insectos hay en un árbol? Pues en cuenta no los puede contar, pero en especies los cuenta. Pero sabíamos las de día, pero a alguien se le ocurrió estudiarlo de noche. Eso se pone una gran sábana debajo del árbol eso sí es con un quemador, descubierto más de 600 especies en un solo árbol. Eso es absolutamente increíble, la diversidad que tiene un solo árbol. Y además, ¿cuánta agua emite la atmósfera un árbol de 20 metros de coca? Un tanquecito de estos que vemos en las casas, que son de 1 tonelada, de 1000 litros, eso es lo que emite un árbol de 22 metros a la atmósfera al día. Entonces, ¿por qué no hay agua en Bogotá? También está relacionado con el cuidado de la Amazonia y la deforestación, porque parte de esa agua llega a Chingaza, y Chingaza pues es la puerta para el acueducto de Bogotá. Entonces todas esas relaciones son las que nosotros queremos proyectar y tener presentes. Y en las relaciones con el árbol pues depende también del ciclo anual. Entonces el árbol, que como está en enero, en febrero hasta diciembre, pues ahí está transformándose. Y nosotros solo conocemos los árboles en invierno, en otoño, y creemos que los de aquí funcionan igual. No, pues los de aquí tienen su propio funcionamiento a lo largo del año, y en cada época tienen relaciones distintas. Pues no va a haber colibríes cuando no tiene flor. Y cuando tiene flor, un solo árbol puede tener 3, 4 especies de colibríes que lo visitan. Y es increíble el conocimiento local, porque además hay muchas historias locales indígenas que cuentan esas relaciones, y eso es lo que uno debe aprender, y eso es lo que aprenden también los jóvenes fácilmente. Entonces, bueno, aquí se tiene el ciclo anual dibujado. Esto es Confucio Hernández, que dibujó el árbol a lo largo del año y sus relaciones, y cuando está la época de fructificación, dibujó los que están, las relaciones en la corona, las que están en el tronco, las que están en el piso, y las que están de día y las que están de noche. Y nos dio el horario de las visitas de los animales. ¿A qué hora llega la oruga? ¿A qué hora llega la rata espinosa? ¿A qué hora llega? Pues hay todo un horario de visitas. Y eso también lo aprendemos, pues para nosotros es una parte nueva. Entonces estos se convierten en materiales para la educación de los niños, pero de los niños de 3 años a 99, porque esto es conocimiento súper especializado que también sirve para la universidad. Y para convertirlo ya en material pedagógico activo, pues tenemos las láminas plastificadas, así como hicieron también en la escuela de Chuachipa. Y esto es lo que se reparte y se pone para que haya ejercicios pedagógicos.
Entonces pongan árbol a lo largo del año, pónganle las relaciones, pónganle las de día, las de noche. Y además tenemos una colección de las maderas. Entonces las maderas, porque uno tampoco conoce, si no conoce el árbol, y las maderas pues llegan a Bogotá. Pero si yo les pregunto de qué madera está hecho esto, me apuesto que la gran mayoría no sabe. No, yo sí sé. Pero porque mi papá es carpintero, ¿no? Entonces, en unos pocos meses logramos una interacción con varias comunidades del medio Caquetá y en 3 meses colectaron los árboles que habían tumbado para hacer la chagra y nos mandaron las muestras y nosotros en una carpintería las convertimos en estas tablillas. Y pues quien puede llegar a oler, tocar, conocer, pues esto ya es otro acercamiento al bosque y a las características del bosque, características de y además potenciar muchos de los usos. Cuáles son las maderas blandas, las maderas duras, etcétera, etcétera. Y ahí es la base también del diálogo, que quienes conocen el bosque, que son las comunidades indígenas, eso nos enseñen. Nosotros siempre pensamos que esta es la academia, la universidad, los profesores, los posgrados, y en dónde está el conocimiento local, el conocimiento tradicional, las experiencias locales presentes, tienen que estar presentes, porque esa es la manera de co-construir conocimiento. Si no pensamos que todo es técnico y que todo viene del cielo, no. Tenemos que tener acciones activas y afirmativas para poner ese conocimiento tradicional también en la academia de manera activa. Ayer era dentro de las políticas del CEIP y todo esto, la Universidad Indígena, pero el conocimiento tiene que estar presente en todo. En la universidad cada vez hay más estudiantes indígenas, pero una cosa es que haya más estudiantes indígenas y otra cosa es que haya más pensamiento indígena y más contexto indígena. Entonces a eso es a lo que tenemos que ir avanzando. Y que las pruebas, a ver, pues hagámoslas interculturales, a ver si no todos aprendemos y no todos nos alimentamos con eso. Entonces había una queja una vez del análisis de las pruebas PISA. Dice, pero ponen en el ejercicio que un tren sale de la estación a tal hora, en un contexto rural en donde no han visto nunca un tren ni una estación y sin imaginárselo nada. Entonces póngale que el pez de la quebrada que se captura con la trampa tal a un niño europeo a ver si contesta igual. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ir fomentando, promocionando para que los conocimientos, el diálogo de saberes sean activos en la práctica, en la cotidianidad, y entre todos co-construyamos. Su propia memoria y los recuerdos que tienen de la selva. Aparte son muy detallados. Sí, o sea, eso refleja el conocimiento indígena que es supremamente sofisticado y detallado, que ellos aprenden desde muy pequeños a distinguir, por ejemplo, los cambios que tienen los árboles durante todo el año, porque el árbol no está siempre igual, cambia de color, cambia de forma. Los animales que llegan cada mes, los que llegan de día, los que llegan de noche. Por ejemplo, lo que indica es eso. Aquí están las transformaciones al año y aquí están las relaciones, los animales que llegan durante el año. Como mencionamos, venimos del Bajo Río Caquetá, de la Asociación AIPEA, y en este espacio se estamos mostrando los trabajos que pudieron desarrollar los estudiantes. Uno de ellas es lo de historias o cuentos propios, de experiencias y de ferias pedagógicas. Pues este es uno de las ferias pedagógicas que se desarrolló en una de las escuelas, la escuela de Amerú, Puerto Córdoba, donde los estudiantes pudieron exponer el tipo de carnada, tipos de peces, y todas las pintas y todo lo que significa cada uno de ellos. Entonces fue un encuentro de experiencias pedagógicas que se tuvo con las demás sedes educativas. Partamos aquí en el futuro y qué necesitamos para lograr proyectar esos aprendizajes o para lograr esas nuevas propuestas que puedan surgir de este grupo. Entonces, esas son las 3 preguntas. Es una posibilidad de ser de los jóvenes más tranquila, ¿no?
sin tanta presión. Y estoy haciendo lo tradicional también porque me estoy sentando y eso para los mayores es muy valioso porque ahí están asegurando igual una transmisión. ¿Cuáles han sido las dinámicas? Es por darles posibilidades en el mundo donde regulariza mucho y tampoco hay las herramientas para que los jóvenes pueden entrar en esa regularidad. Tienen la posibilidad de salir con doble vinculación. Una con el colegio que énfasis en ecología y la otra con el programa técnico. A ellos les queda más fácil luego seguir haciendo su proceso de formación con la formación continua con el SENA en un tecnólogo. Entonces es más fácil para ellos entrar a hacer un año con el curso que esté ofertado, un tecnólogo, y luego ya entran a la profesional. Mucho que llaman la malicia indígena porque tuvieron una experiencia fuerte de dar todo su conocimiento y su riqueza y bailas. Entonces mucho cómo poder establecer unas normas o unas éticas para que esas relaciones interculturales y de inclusión sean equilibradas y sean de respeto. Sí, ahí es interesante lo que dices y justamente por eso también le llamábamos atención a la diversidad en el aula, porque digamos que la interculturalidad sí es una noción que puede tener, es un concepto, digamos que tiene esas acepciones de... Hay una autora que habla de una interculturalidad que es funcional, que le es funcional al sistema educativo, le llama interculturalidad funcional, como que es cuando la palabra o la noción se usa mucho, pero para que el sistema educativo la pueda utilizar en su política pública, pero no necesariamente es una interculturalidad participativa o construida, digamos, con las personas, sino que le es funcional a un sistema, dice ella, ¿no? Hay otra que es relacional, dice ella, que es una interculturalidad que promueve las relaciones, los intercambios recíprocos, ¿cierto? Como que yo te doy, tú me das, todo este discurso del diálogo de saberes y todo esto, digamos, en torno a la interculturalidad, como ese intercambio respetuoso. Es el saber cómo yo puedo vincular esa parte. Ustedes, por ejemplo, que en los videos que vi yo ahorita, llevan al sabedor o la sabedora a la institución educativa, ¿cierto? Esta verla, como vincular esa transversalidad y todo lo que hay ahí, entonces empezando porque van a manejar el cómo transforman una planta en un canasto, en una, lo que sea, entonces es empezar a mirar, por ejemplo, todo anteriormente, de dónde viene esa planta, cuáles son las partes de la planta, todo para llegar a... Entonces ese llegar a es prácticamente como la finalización de todo un proceso y no es hacerlo por hacerlo. Ahora, cuando viene ese sabedor, esa sabedora también, es el diálogo anterior que ha tenido el docente con él, de qué es a dónde quiero llegar yo con eso. Entonces, de paso ahí ya está la clase, cuando llegue a su tema de las partes de la planta, ya la vieron porque ya hubo algo que se prestó para eso. Pero entonces sí es el cambio de mentalidad. Y la otra muy importante es que cuando hay estos proyectos de aula que son de éxito y que de pronto uno tiene la oportunidad de decir, oye, dio resultado. A mí me ha funcionado mucho cuando voy a un profesor y digo, oye, ¿por qué no te vinculas a eso? No, tal cosa, no, yo creo que no. Yo le digo, deme la oportunidad de equivocarme. Hablamos de los CRISAC, que son como una especie de investigaciones, pero desde lo propio, o sea, desde nuestros territorios. Ellos, allá no, la universidad no dice, te deja el libre albedrío, como decir, vaya, investiga lo que tú quieras, no tiene que ser dentro de los territorios y algo que sea para el territorio, ya sea música, en tejido, en la chagra, bueno, pero que sea pues desde lo propio para no desarraigarnos de esos territorios. Ahora bien, si nos venimos a las otras universidades, los líderes o lideresas indígenas que han estado acá han tratado de formar programas indígenas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el externado existe el programa de interacciones multiculturales. ¿Qué permite ese programa? Es que se reúnan todos los estudiantes indígenas, no solo indígenas sino afros, empecemos a compartir experiencias, pero también poder conversar
sobre nuestros territorios para así no irnos perdiendo en esta ciudad, ¿cierto? Entonces también nacen los cabildos indígenas universitarios, también precisamente eso para fortalecer lo político organizativo y cómo es que se maneja estos procesos en nuestros territorios. Y pues que sean también unos espacios de concientización, por así decirlo, de revitalización, para que volvamos a nuestros territorios y no nos desarraiguemos de ahí. Entonces hay muchos procesos que hay que seguir fortaleciendo y pues muy importante lo que dice el mayor, ¿cierto? No desarraigarnos de nuestros territorios, seguir tener en cuenta esas leyes de origen, fortalecer nuestros planes de vida pues para así seguirnos proyectando. El tema de educación ambiental pues es lo que más hemos problematizado, entonces quería hacer referencia a la invitación que se hizo en el grupo a que la educación ambiental siempre está vinculada a un territorio, está posicionada justamente en una visión comunitaria donde participan sabedores, donde participa la familia y donde permite realmente transformar la visión estandarizada, estructurada, estática de ese modelo curricular clásico a procesos vivenciales. Entonces yo creo que ahí la profe Gloria, que pues por supuesto la hemos escuchado, nos habló mucho de su experiencia, pero sobre todo es una invitación a que no solamente en la educación formal se den estas visiones amplias, sino incluso cuando ejecutamos proyectos, como el compañero ya nos comentaba, a cuando hablamos de la interculturalidad de saberes, pues demos esa flexibilidad a la creatividad y obviamente tener una visión conjunta. Entonces es realmente cómo estamos todos y cómo podemos situar esa interculturalidad tanto generacional como desde donde venimos. Discutimos también de que nos problematicemos el tema de para qué documentamos, para qué escribimos los saberes, cuando sabemos que pues el reto es más que se mantengan en lo vivo, ¿no? Pero creo que sabemos que también son estrategias pedagógicas que van funcionando y pues bueno, aquí quedamos todos con esas sensibilidades y en las memorias pues vamos a recopilar todo para que podamos también detallar, pero creo que este sentido de la educación ambiental nos lleva a también ampliar el concepto ambiental y llevarlo a lo territorializado. Gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Lorena Figueroa, vengo de Solano, Caquetá, de la institución indígena Coreguaje. El foro me ha parecido muy bonito, muy importante porque hemos compartido muchas experiencias significativas y expectativas para hoy seguir compartiendo y mirando otras experiencias para así poder compartir con los niños. Muchas gracias. Bueno, excelente participación el día de ayer, mirando, escuchando, observando esas iniciativas en educación ambiental, en educación propia de los territorios. Así es que se debe de construir los currículos y la educación desde las bases sociales, desde el territorio hacia arriba. Excelente participación, queda uno sorprendido con tantas iniciativas que hay y que hay muchas comunidades que le apuestan a una educación realmente comunitaria, de calidad y que va en desarrollo de todos los pueblos de la Amazonía colombiana. Mi nombre es Luz Maribel Valencia Cruz, vengo de Solano, Caquetá. La experiencia que presentó ayer fue muy importante para nosotros, compartiendo con otras comunidades, entonces me voy muy contenta a compartir esas experiencias que compartimos juntos con los hermanos indígenas de los otros departamentos. Buenos días, mi nombre es Rubillet Méndez, vengo de La Pedrera, departamento de Amazonas, pertenezco a la comunidad de Puerto Córdoba, a una asociación de autoridades indígenas de La Pedrera, Amazonas, AIPEA. Soy directora de la Escuela Merú. Como en el foro, lo que pues en el día de ayer pude conocer, aprender, fue bastante valioso porque fue un aprendizaje bastante significativo el poder conocer todos esos procesos de proyectos educativos territoriales que llevan al interior de cada una de las sedes educativas como de Guainía, de la Sierra, del Caquetá.
Digamos, me llevo muchas experiencias, muchos conocimientos que voy a llevarlo a mi pueblo para poderlo compartir con ellos, porque son esencias que nos fortalecen cada día más como pueblos que somos, para poder articular un solo pensamiento y poder llevar de la mejor manera el tema educativo en nuestros territorios. Ya como el día de hoy, pues realmente también me voy muy contenta porque hoy pude evidenciar ciertas actividades como pedagógicas que desarrollan en cada una de las entidades, de los colegios que están allá. Pues me llevo muchas estrategias pedagógicas para también fortalecer a mis docentes allá en nuestro territorio. Muy buenos días, mi nombre es Gloria Cecilia Oñate Flores, vengo del municipio de Choachí, de la institución educativa departamental Ferralarada. Me ha parecido muy interesante este foro, poder dar a conocer el trabajo ambiental que se hace, como conocer otras experiencias interculturales para poder compartir y aprender de ellos. Expectativas para el día de hoy, seguir compartiendo, seguir aprendiendo y pues conocer otras formas diversas de poder llevar a cabo la educación en nuestros territorios. Hola, mi nombre es María Paula. Bueno, solo vine este segundo día del foro, pero al igual me pareció, creo que un espacio muy nutritivo, como para aquellas personas quienes, bueno, yo soy estudiante de la universidad y pues estamos como interesados en, no sé, conocer otros procesos de maneras de hacer educación, pues educación popular, educación cultural, educación territorializada. Entonces creo que, pues no sé, desde los videos, desde las charlas que nos comentan las personas que pues se encargan de trabajar, los profes, las personas, los educadores, desde sus propios territorios, pues creo que también es una pues, oportunidad muy chévere para también pensarme desde la ciudad como otros espacios a los que yo pudiera aportar y de qué manera, y pues para tomar conciencia, para ver cómo también uno puede afectar a la continuación de, no sé, de otros tipos de conocimiento, de la preservación ambiental, del cuidado hacia la tierra, hacia los animales, etc. Entonces, sí. Mi nombre es Onas Izquierdo, vengo de la Sierra Nevada de Santa Marta, soy dinamizador pedagógico del territorio y me parece muy importante el ejercicio que hemos realizado en el día de ayer. Creo que es una estrategia para poder fortalecer esa educación desde la lógica del territorio y con cada una de esas experiencias que se vienen desarrollando en diferentes partes del territorio, consideramos que es el camino para crear un currículo y unas estrategias que puedan servir de apoyo a la educación en nuestro contexto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yaguar Manuel Chicangana, hago parte del pueblo indígena Yanacona. Estos días, en estos importantes conversatorios, hemos podido conocer muchos procesos en temas de educación, temas indígenas, en temas campesinos, temas rurales, y que nos ha permitido también unir esfuerzos para seguir construyendo la educación para los jóvenes y los niños. El día de hoy pues estamos nuevamente en círculos de palabra, donde seguiremos conversando cuáles serían esas proyecciones, esos desafíos, esas dificultades que se ha tenido en el proceso de construcción de educación para niños jóvenes en Colombia, tanto en comunidades indígenas como comunidades rurales. Buenos días, mi nombre es Ginel Mosquera Ruiz, soy de Calamar, Guaviare, soy docente de la Primavera, zona rural. Me pareció muy importante este encuentro con Tropembos porque cada uno vino a expresar esas experiencias significativas. Este es un proceso por el cual creo que todos estamos pasando, donde queremos obviamente visibilizar la educación rural y tratar de que cada día se vea mucho mejor y que se vea enfocada en cuanto a la importancia de que ellos sepan los conocimientos que tienen dentro de su propio espacio. Dentro de hoy aprendí muchas cosas porque las experiencias de los otros departamentos son muy interesantes y salí con muchos conocimientos, con muchas ideas para llevar también a mis compañeros para que cada día fortalezcamos mucho más lo que estamos haciendo en el trabajo con nuestros estudiantes. Gracias.